La expresión monos voladores empezó a usarse ya al final del siglo pasado por los psicólogos ingleses para definir a todos aquellos socios, aliados o cómplices tanto del narcisista como del psicópata o el sociópata. Esta expresión proviene de la maravillosa novela El mago de Oz del escritor Lyman Frank Baum, en donde la bruja mala del oeste no ejecuta ella misma la violencia, sino que envía a sus esbirros, los monos voladores, a secuestrar a Dorothy y su pandilla. Hoy en día, mono volador es una expresión coloquial anglosajona para referirse a quien en una relación de abuso narcisista o psicópata colabora con el agresor para atacar a la víctima. En términos más profesionales, también se conoce a este papel que juegan los monos voladores como apáticos, no porque no tengan sentimientos, sino porque son indiferentes al sufrimiento de la víctima. Su papel es esencial en las estrategias de los narcisistas, psicópatas y sociópatas, ya que dan fuerza a la agresión, ejecutan las órdenes del abusador y realizan todo esto sin que éste se vea implicado en la agresión. La violencia se produce en un entorno donde generalmente se ve legitimada, donde es probable que el agresor se encuentre en una posición de poder social frente a la víctima. Y aunque sea difícil admitirlo, normalmente son muchos los colaboradores del narcisista en el acto de violencia, ya sea de forma activa o pasiva, consciente o inconsciente. La razón que conduce al mono volador a actuar contra la víctima en forma de agresión directa o indirecta, agresión pasiva, murmuraciones, cotilleos, corre-ve y diles, desacreditaciones o triangulaciones, es que se confía en la palabra del abusador. Pero también inciden otros factores, como la posibilidad de ascenso social, de obtener beneficios prometidos por el narcisista, evitar convertirse en víctima, etc. El papel de mono volador es hacer el trabajo sucio del narcisista. Por un lado, muestra el apoyo incondicional al agresor, desacredita la versión de la víctima real, se dedica a esparcir rumores sobre ella, colabora en la recopilación de información sobre ella y ayuda a difundirla. En contextos laborales, políticos o asociaciones, votará siempre a favor del agresor y siempre en contra de la víctima. Mostrará una lealtad total al narcisista y compartirá con éste el odio o la inquina hacia la víctima. Para tratar de comprender las razones que llevan a un sujeto a apoyar a otro que está ejerciendo violencia, vamos a revisar el conocido experimento del profesor de la Universidad de Yale, Stanley Milgram. Este experimento se realizó en el año 1961, justo después de que el criminal de guerra Adolf Eichmann fuera juzgado por los crímenes de guerra cometidos en la Alemania nazi. El profesor Milgram no podía entender cómo personas normales, en circunstancias excepcionales, podían ejercer actos de brutal violencia en contra de otros. Para ello, diseñó su famoso experimento. Vamos a detenernos en su descripción porque es sumamente interesante y aleccionador. A través de un cartel colocado en la parada del autobús, se reclamaban voluntarios para participar en un ensayo relativo al estudio de la memoria y el aprendizaje en la Universidad de Yale, y por lo que se les iba a pagar el equivalente de $30 actuales más las dietas. A los voluntarios que se presentaron se les ocultó que en realidad iban a participar en una investigación sobre la obediencia a la autoridad. Los participantes eran personas de entre 20 y 50 años de edad, de todo tipo de educación, desde los que acababan de salir de la escuela secundaria a participantes con títulos de doctorado. El experimento requería a 3 personas. El experimentador, que era el investigador de la universidad. El maestro, que era el voluntario que leyó el anuncio en el periódico o en la parada del autobús. Y el alumno, que era un cómplice del experimentador
y que se hacía pasar por participante en el experimento. El experimentador le explica al participante que tiene que hacer de maestro y que tiene que castigar con descargas eléctricas al alumno cada vez que falla una pregunta. Separado del maestro por un módulo de vidrio, el alumno se sienta en una especie de silla eléctrica y se le ata para impedir un movimiento excesivo. Se le colocan unos electrodos en su cuerpo con crema para evitar quemaduras y se señala que las descargas pueden llegar a ser extremadamente dolorosas, pero que no provocarán daños irreversibles. Todo esto lo observa atentamente el participante en el experimento. A los participantes se les comunicaba que el experimento estaba siendo grabado para que supieran que no podrían negar posteriormente lo que había ocurrido. El maestro cree que está dando descargas al alumno cuando en realidad todo es una simulación. El alumno ha sido previamente aleccionado por el investigador para que vaya simulando los efectos de las sucesivas descargas. Así, a medida que el nivel de descarga aumenta, el alumno comienza a golpear en el vidrio que lo separa del maestro y se queja de su condición de enfermo del corazón. Luego aullará de dolor, pedirá el fin del experimento y finalmente, al alcanzarse los 270 voltios, gritará de agonía. Lo que el participante escucha es en realidad una grabación de gemidos y gritos de dolor. Si el nivel del supuesto dolor alcanza los 300 voltios, el alumno dejará de responder a las preguntas y se producirán estertores previos al coma. Por lo general, cuando los maestros alcanzan los 75 voltios, se ponían nerviosos ante las quejas de dolor de sus alumnos y deseaban parar el experimento, pero la férrea autoridad del investigador les hacía continuar. Al llegar a los 135 voltios, muchos de los maestros se detenían y se preguntaban el propósito del experimento. Cierto número continuaba asegurando que ellos no se hacían responsables de las posibles consecuencias. Algunos participantes incluso comenzaban a reír nerviosos al oír los gritos de dolor provenientes de su alumno. Si después de esta última frase el maestro se negaba a continuar, se paraba el experimento. Si no, se detenía después de que se hubieran administrado el máximo de 450 voltios 3 veces seguidas. En el experimento original, el 65% de los participantes, es decir, 26 de un total de 40, aplicaron la descarga de 450 voltios, aunque muchos se sentían incómodos al hacerlo. Todos los maestros pararon en cierto punto y se cuestionaron el experimento. Algunos incluso dijeron que devolverían el dinero que se les había pagado. Pero, y esto es la conclusión más importante del experimento, ninguno de los participantes se negó rotundamente a aplicar más descargas antes de alcanzar los 300 voltios. Posteriormente al experimento, Milgram explicaba sus resultados por dos factores: la teoría del conformismo y la teoría de la cosificación. La primera, que es la teoría del conformismo, que dice que un sujeto que no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, particularmente en una situación de crisis, transferirá la toma de decisiones y su responsabilidad al grupo y a su jerarquía. El grupo sería el modelo de comportamiento de la persona. La segunda, que es la teoría de la cosificación, donde, según Milgram, la esencia de la obediencia consiste en el hecho de que una persona se mira a sí misma como un instrumento que realiza los deseos de otra y por lo tanto no se considera a sí mismo como responsable de sus actos. Estas dos teorías encajarían perfectamente con el comportamiento de los monos voladores ante el narcisista, cuando lo situamos en su contexto de poder donde se ejerce la violencia. Así pues, los subalternos que siguen a su jefe para hacer bullying a una compañera, los alumnos que siguen a la persona popular del instituto para hacer ciberbullying a un compañero, los miembros de la familia que desacreditan a la víctima de la violencia de género, etc., todos ellos estarían siguiendo a una autoridad, en este caso al narcisista agresor, y no se responsabilizarían de sus actos. Pero, ¿cómo puede un individuo saber si se está comportando como un mono volador y, por tanto, siendo el instrumento de castigo y de agresión de un narcisista? En primer lugar, cuando alguien te cuenta una historia
y rápidamente te posicionas en su apoyo, sin conocer la historia del conflicto e incluso cuando no tienes ninguna prueba de que la historia es verdad. En segundo lugar, cuando apoyas a alguien y dedicas mucha atención y recursos emocionales a los problemas de esa persona. Sus enemigos son tus enemigos y en realidad no tienes elementos de juicio para tomar esas posturas. En tercer lugar, cuando te reconoces utilizando las mismas palabras y expresiones que la supuesta víctima te ha contado, a veces incluso siguiendo estrategias que la supuesta víctima te ha sugerido. En cuarto lugar, cuando participas en discusiones en las que nadie te ha llamado, pero siempre apoyando a una supuesta víctima que siempre sale ganadora en todas las discusiones. Si no quieres ser usado como mono volador, debes seguir las siguientes indicaciones. En primer lugar, a menos que tengas la absoluta certeza de que la historia que te está contando esa persona es la verdad, no tomes parte en ella. Si es un problema grave, hay otras figuras más adecuadas para resolver ese conflicto. En segundo lugar, piensa siempre de manera crítica. Analiza detenidamente las situaciones. ¿Quién gana y quién pierde en esa historia? En tercer lugar, utiliza tu empatía y ponte en la situación de la víctima. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Puedes preguntárselo? Y en cuarto lugar, responsabilízate de tus actos. Piensa en las consecuencias de lo que haces y dejas de hacer. ¿Cómo afectarán a la otra persona? ¿Cómo te sentirás si alguien hiciera contigo lo que tú vas a hacer con él? Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.